paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Permanezcamos de pie, vamos a recibir la palabra hoy de una manera solemne, por ser el día de la palabra. El Domingo de la Palabra de Dios es una invitación a escuchar con más atención y agradecimiento la palabra que Dios nos dirige, a responderle con mayor alegría y decisión, a vivir con más entusiasmo y esperanza, a practicarla cada día con mayor vigor, y a orar para que el Espíritu Santo abra nuestros oídos y nuestros corazones. Que la Virgen María nos acompañe en este domingo con el ejemplo de su vida y su constante intercesión, para que estemos siempre abiertos a la escucha y la meditación de la palabra de Dios. Con amor y reverencia recibimos la palabra. El profeta Jonás es enviado a Nínive con urgencia a anunciar el castigo de Dios. A pesar de la renuencia del profeta a cumplir lo mandado, los ninivitas se convierten y Dios se complace en tratarles con misericordia. Escuchemos. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de su doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura, según ese amor y esa ternura. Acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. San Pablo, predicando a los fieles de Corinto, les recuerda que ante lo fugaz de la existencia deben tratar de vivir totalmente para Dios. Abramos el oído y el corazón a la palabra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. El tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Iniciamos la lectura del Evangelio de San Marcos, que nos acompañará este ciclo B. Son los inicios de la misión mesiánica de Jesús en Galilea y el llamado que hace a sus primeros apóstoles a lanzar sus redes al mundo para llevar a los hombres a la salvación. Con tus ángeles y con tus santos, hoy te quiero alabar, mi Señor. Con tus ángeles y con tus santos, proclamar tu victoria y tu amor. Aleluya, 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 Señor, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor.
cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 Señor, aleluya, 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 Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un asiento. Les invito a abrir sus manitas así como cuando uno pide. Y lo que vamos a pedir es el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos enamore de la palabra. Tenemos necesidad de enamorarnos de la palabra. Y sin el Espíritu Santo no podemos lograrlo. Por eso ahí donde estás, concéntrate, cierra tus ojitos, abre tu mano y suplica, pide. Enamórame, Señor, de tu palabra. Enamórame, Señor, de tu palabra. Enamórame, Señor, de tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Te suplicamos que nos enamores. Dulce soplo de amor. Ven, Espíritu de Dios. Que tu fuego hoy transforme fuego todo renovar. mi interior. Rúa. Ven, Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Ven.
Espíritu Santo. Enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés, para que con tu llama de amor en el corazón inmaculado de María, que escuchó la palabra y la vivió, enséñanos tú, Divino Espíritu, no solo a escuchar la palabra, sino a hacer que la palabra se encarne como se encarnó en María. Porque la palabra, el verbo, tu Hijo, oh Dios Padre tierno y misericordioso, nos has dado en Él la palabra de vida, la palabra eterna. Haznos hombres y mujeres que siempre cuando escuchemos tu palabra nos sintamos también conmovidos, enamorados, y que esa palabra nos dé la gracia de una transformación, de una auténtica conversión, porque tú no te complaces en la muerte del pecador, sino que cambie su conducta. Por eso ven dulce huésped de las almas, háblanos, digamos juntos: oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, oh Dios Santo, úngenos en el amor. Amén, amén, amén. Ven, gracias Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Bendito Dios, te amo, Señor, te adoro. Santo. Santo. Llena este lugar. Llena cada corazón. Llena, Señor. La sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría. En Jesús y María. A ver, levanten esa palabra, levanten la palabra. Tu palabra me da vida. Tu palabra, Dios. Tu palabra es poderosa, Dios. Tu palabra. Tu palabra es eterna. En ella es. Besa la palabra. Acostúmbrese cuando leen la Biblia, besen la palabra. Te amo, Dios, porque esta es la palabra de Dios que hay que escuchar. Esta palabra tiene poder. Yo quiero iniciar porque esta mañana cuando venía de la misa, celebré en Buenavista, estaba meditando en esa misma palabra que había escuchado y que había predicado. Y cuando llegué a la casa, me encontré con la homilía del Papa Francisco, a quien agradecemos que él se haya interesado para que los católicos se enamoren de la palabra. Ha regalado miles y miles de Nuevos Testamentos para que el católico, porque el católico, si no lee la palabra, si no medita en ella, va a estar en ignorancia. Y por eso hay que pedir la gracia de enamorarse de la palabra y de leerla cada día. Hoy tenemos muchas facilidades, gracias a Dios, a través de las redes sociales. Hay muchos hermanos nuestros predicando, leyendo la palabra día a día, porque esa palabra es lámpara para nuestros pies, para que no nos equivoquemos por dónde vamos. Quiero leer un fragmento de la homilía del Papa, empezar con esto, porque de verdad me conmovió y comparto con él
lo que nos dijo en su reflexión. Entre otras cosas, dice el Papa, no podemos prescindir de la palabra de Dios. No podemos prescindir de la palabra. Nosotros los católicos tenemos tanta riqueza, pero hay tantos católicos que no valoran la riqueza que tenemos. Yo pienso que es porque no la conocen. Miren, si usted va alguna vez a un culto protestante, ellos solamente tienen la mesa de la palabra. Basta. Predican, tienen predicadores, muy bien, hay algunos que lo hacen muy bien, hay otros que son muy exagerados en las cosas que pueden predicar, pero bueno, cada uno, yo respeto la libertad de cada quien. Pero nosotros los católicos tenemos 2 mesas en cada liturgia. Esta mesa, que es la que estamos sirviendo ahora, yo le estoy sirviendo a ustedes la palabra, por eso tienen que, de alguna manera, alimentarse. Esto se llama la mesa de la palabra. Cuando tú has digerido bien esa palabra, entonces el hambre se despierta en ti porque no te contentas solo con haber escuchado la palabra. Tienes que comerte la palabra. Aleluya. ¿Y cómo se come la palabra? En la Eucaristía. Recuerden que la palabra es Cristo y el Verbo se hizo y habitó. Y Jesús también dice, el que me ama será amado de mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. De manera que yo paso de la mesa de la palabra a la mesa eucarística. A comerme a Dios literalmente. Y es verdad, nos comemos a Dios porque Dios así lo ha querido. Es un misterio que nos desborda. Pero el solo saber que esto es un gran milagro, nosotros deberíamos vivir constantemente en gratitud. Por eso la palabra Eucaristía, ¿qué significa? Acción de gracia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dando gracia, acción de gracia. Pero ahora vamos a entrar con lo que el Papa, entre otras cosas, repito, dijo. No podemos prescindir de la palabra de Dios, de su dulce firmeza que, como un diálogo, conmueve el corazón. Y es verdad. Se imprime en el alma y la renueva con la paz de Jesús, que nos hace preocuparnos por los demás. Si miramos a los amigos de Dios, a los testigos del Evangelio en la historia, a los santos, vemos que para todos la palabra ha sido decisiva. Y esto yo lo puedo decir por experiencia personal. La palabra te lleva a un cambio, a una decisión. Pensemos en el primer monje, San Antonio, que hace pocos días lo celebramos, 16 de enero, San Antonio San Antonio Abad, que escuchó la palabra y fue radical en su entrega, que impresionado por un pasaje del Evangelio, cuando estaba en misa, lo dejó todo por el Señor. Y no es el único caso, no es el único caso. Lo dejó todo por el Señor. Pensemos en San Agustín, un hombre lujurioso, porque de verdad lo fue en su momento. Pero bastó porque él escuchaba, pero no dejaba que la palabra le penetrara. Como muchos vienen a la iglesia y escuchan, pero no le penetra la palabra. Y más todavía, muchos hasta que se duermen en la misa. Oye, no, esto es lo más serio que tenemos. Esto es el mayor don que Dios ha podido confiarnos. Y San Agustín, vamos a escuchar lo que el Papa dijo, cuya vida dio un vuelco cuando una palabra divina le sanó el corazón. Pensemos en Santa Teresa de Lisieux, del Niño Jesús, que descubrió su vocación leyendo las cartas de San Pablo. Lo conmovió, cambió su vida. Y pienso en el santo a quien llevo su nombre, Francisco de Asís. Dice el Papa, Francisco de Asís, quien después de haber rezado, leyó en el Evangelio que Jesús envía a los discípulos a predicar. Y entonces exclamó, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo busco.
Esto es en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Son vidas transformadas por la palabra de Dios. Pero me pregunto, escuchen bien esto, lo que dice el Papa Francisco. ¿Por qué para muchos de nosotros no sucede lo mismo? Pregúntate. ¿Por qué la palabra no tiene efecto transformante en ti? Y el Papa añade, tal vez porque como nos muestran estos testigos, es necesario no ser sordo. Si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis el corazón. Escucha que Dios te está hablando. No seas sordo a la voz de Dios. Mira que estoy pasando. Y Dios pasa y muchos no se enteran de que está pasando con su palabra. Y sigue diciendo el Papa. Por ello, dice, pero no la escuchamos, y la escuchamos, pero no la custodiamos, es decir, guardar. No la custodiamos. La custodiamos, pero no nos dejamos provocar por ella para cambiar. La leemos, pero no la hacemos oración. Lo importante también de orar con la palabra. Se ora con la palabra. Y añade el Papa, en cambio, debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se establezca un diálogo entre Dios y el hombre. Esto aparece en el Vaticano II, el Dei Verbum. Nos olvidamos las dos dimensiones constitutivas de la oración cristiana. Primero, la escucha, ustedes están escuchando la palabra y la adoración del Señor. Es decir, que la palabra te lleve a la contemplación, a la adoración, a la gratitud, según la realidad que estés viviendo. Y añade también, hagamos espacio a la palabra de Jesús orada, y sucederá para nosotros lo mismo que a los primeros discípulos. Volvamos, por tanto, al Evangelio de hoy, que nos describe dos gestos que brotan de la palabra de Jesús. Dejaron sus redes y lo siguieron. Hasta ahí el comentario de la homilía del Papa. Ahora viene mi comentario. Ya ustedes han escuchado bastante de mi testimonio de vida, todo el desorden que ha habido en mi vida, en fin. Y de cual no me siento orgulloso, me siento avergonzado. Pero ha habido momentos en mi vida que la palabra ha marcado mi vida un antes y un después. Cuando tú te dejas confrontar por la palabra, es decir, que la palabra te cuestione, eso no es malo. Acuérdense que ¿por quién viene Dios? ¿Por quién viene Dios? ¿Cuántos hay aquí? Todos somos una partida de pecadores. Pero por eso es buena noticia. Porque para aquellos que han perdido la esperanza, Dios te está diciendo, no, yo tengo la última palabra, pero si la escuchas. Si tú escuchas la palabra independientemente de tu vida, por más pecador o pecadora que haya sido, siempre Dios es capaz de hacer maravillas en tu vida. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú crees que esta palabra puede operar en tu vida. Pero tienes que darle a Él la decisión que Él lo haga. Y para que Él lo haga, necesitas reconocer la necesidad de ser salvado. La primera lectura hoy nos habla de Jonás. Jonás, como ustedes saben, era judío. Como judío, le extrañaba que Dios le mandara a predicar en un lugar pagano, que no son judíos. Lo bueno es que ya desde el Antiguo Testamento Dios nos está diciendo que Él viene para todos. Dios viene para todos, no solamente para los judíos. Ustedes han leído la historia y Jonás fue de mala gana. Es más, antes de ir, quiso escaparse. Se montó en un barco diciendo, no, yo. Y pensando que se podía escapar de Dios. Mira, cuando Dios te señala algo, es por tu bien. Porque la voluntad tuya no supera la voluntad de Dios. Dios sabe lo que te conviene. La historia nos narra, pues, el texto bíblico que, pues, hubo
una especie de mal tiempo que hizo que la barca estuviese en amenaza de una inundación. Y clamó. La gente estaba preocupada y dice, aquí debe haber alguien de mala suerte. Debe haber un fulmine por aquí. Y ya Jonás se dio cuenta que lo que estaba pasando era culpa de él. Aceptó su culpa. Y se sabe, el único remedio, tíreme al mar. Lo tiraron y una ballena. Esta mañana estaba recordando cuando era niño, cuando me portaba bien, después me porté mal. Porque teníamos la oportunidad de ir a los cultos también. Mi familia siempre ha sido como ecuménica. Entonces aprendí una canción en la iglesia evangélica, la iglesia bautista. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces del mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡blum! Se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra? Si tú no quieres que te traiga entonces obedece. ¿Entienden esto? Hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Y dónde fue vomitado Jonás? Donde no quería ir. Para que vean cómo Dios le gusta tratarnos a veces con cierta ironía, ¿no? O sea, Dios es Dios. Y fue de mala gana, bueno, con el 40 días Nínive será destruido. ¿Y qué ocurrió? El milagro que Jonás no pensó que iba a haber. Hasta los animales se convirtieron, ayunaron, bueno, ya de una manera exagerada, pero decir que la gente cambió. Y el propósito de la palabra es eso. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido marcados por una palabra en la Biblia que te haya despertado inquietud? Miren, nosotros los católicos todavía nos falta ese amor. Por ejemplo, yo veo en otras denominaciones que la gente recita palabras textuales. Pero no solamente recitar las palabras, sino que la palabra de alguna manera te afecte, te toque. A mí me ha tocado mucho, varias. Pero hay una palabra que cuando estábamos en ese proceso de conversión, después en el seminario, leí a Job. Job impactó mi vida. Y cuando Job, Dios lo confronta después de que él se sentía que estaba abandonado de Dios, porque fue un hombre que pudo tener todo lo material, todo lo que una persona puede desear en la vida. Pero después cayó enfermo, todos sus hijos, su esposa murieron y él estaba postrado. Pero Dios se le revela y le muestra su infinita misericordia. Pero cuando Job ya da ese cambio en su vida, expresa esta palabra que ya se lo he dicho a las hermanas, que sea mi epitafio cuando me entierren. Yo sé que mi Redentor vive y que en mi propia carne veré a Dios. Aleluya. Yo lo voy a ver, yo lo voy a ver, porque es promesa de Dios y yo creo esa promesa. Yo le creo a Dios, creo en su palabra. Yo sé que mi Redentor vive. La segunda lectura nos habla, hey, pónganse en tiempo, porque todo pasa muy rápido. Ayer me tocó la dicha de estar con un formador que me enseñó también a amar la palabra, Monseñor Brown, un biblista, uno de los mejores exégetas que hemos tenido en Panamá en años. Ya está jubilado, está cumpliendo sus 50 años. Y nos enseñó a amar la Biblia. Y Monseñor, esta palabra que vamos a escuchar, porque él ayer habló con un testimonio tan hermoso de su familia, por cierto, de madre portoboleña. Les quiero decir una cosa, la vida es corta, dígaselo que está a tu lado, la vida es corta, dígaselo, la vida es corta, todo pasa rápido. Cuando yo miro atrás y digo, Dios mío, ¿cómo ya yo tengo ya 60 y cuántos tengo? Yo digo, oye, me faltan 8 para los 50 de sacerdote, 8 años. La vida es corta. Dice la palabra de Dios, la carta a los Corintios,
les quiero decir una cosa, la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. ¿Qué es lo que Pablo intenta decir? Que enfoquen su vida en las cosas que trascienden. No es que Pablo está en contra del matrimonio, no está diciendo eso. Como es tan corta la vida, aprovecha lo mejor ahora que estás aquí. No le digas a tu esposa o a tu esposo, después que se muera, ay, ¿por qué te mueres? Dile cuánto le quieres. Obedécele. Que estén ustedes unidos allí en ese amor ahora que pueden. O sea, que ustedes puedan vivir en este momento la plenitud. ¿Y qué significa esa plenitud? Que Dios sea el centro de esa relación. ¿Por qué? ¿Para qué se une una pareja? No solamente para procrear, claro que sí, sino para ser como en una unidad, un templo. El hombre y la mujer se unen para formar una familia donde Dios es el centro. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces ahí está la santidad. Cada familia debería ser una escuela de santidad. Porque si los padres son santos, los hijos también van a ser santos. Y pregúntense, pues entonces, ¿qué estamos haciendo de nuestra relación de pareja? Porque nuestros hijos están creciendo sin temor a Dios. Ahí hay que evitar también la situación de los padres. ¿Qué le estamos dando? ¿Qué le estamos mostrando? El rostro del Señor. Por eso hay que cuestionarse y rectificar, porque lo bueno de todo esto es que tenemos todavía la oportunidad de rectificar, es decir, de corregir lo que no hemos hecho bien. Es que el mensaje es para que cambiemos. Ese es el mensaje. Todos tenemos que cambiar, todos. Y como la vida es corta y todo va tan rápido, los que están alegres como si no lo estuvieran. Pablo no es que está diciendo que va en contra de la alegría, no. Hay que entender que lo que está diciendo es que aprovechen el tiempo lo mejor que pueda. Ahora. Porque obviamente la alegría es un don de Dios. Pero lo que está diciendo es aprovechen el tiempo. Lo que compran como si no compraran. Lo que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. ¿Por qué? Porque el mundo que vemos es pasajero. A ver si lo dice. Porque el mundo que vemos es pasajero. Porque el mundo que vemos, y ya lo que pasó ayer, ya tú no tienes manera de corregirlo. Puedes reparar, pero ya lo hecho está. Todos vamos a tener esa realidad. No puedo irme para atrás, no. Lo hecho, ya hecho está. Ahora entramos en el pan fuerte. ¿Saben lo que significa la palabra evangelio, verdad? Ya lo saben. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia, buena nueva. Eso significa evangelio, buena nueva. Pero una buena nueva que tú tienes que aplicarla en tu vida. La mejor noticia es que Dios me ama. Y no solamente me ama, me invita a seguirle. Cada uno según el don. Porque Dios a todos ustedes les dio dones. Sí, se los dio. El primer don que Dios te dio, ¿cuál es? El don de la vida. Y así hay otros dones que llamamos dones naturales y también dones extraordinarios. Vamos a hablar de los dones naturales. Don natural, pues, el don de la vida. El don de poderme alimentar todos los días, por lo menos, que nos llega el pan. Pero no solamente ese alimento material que lo requerimos, el alimento espiritual que es el que están recibiendo ahora. Y este alimento es más importante que el material. Por eso nosotros podemos privarnos en muchos momentos cuando ayunamos, hacemos... Estos santos, por ejemplo, todos ellos fueron radicales. Todos hicieron ayuno, todos se mortificaban. ¿Por qué? Porque la prioridad era el espíritu. No que la carne fuera mala, no. Sino que debían saber, como tú debes saberlo, que el tiempo pasa y rápido. Por eso yo quiero que cuando Dios me llame, estar suficientemente preparado. Ese es el sentido. Y cuando los discípulos escucharon esto, que es lo que vamos ahora a ver el Evangelio, nos cuenta Marcos que después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea. Galilea fue el inicio de su ministerio público. Jesús se preparó toda la vida
hasta los 30 años por lo menos, se preparó para este momento. 30 años preparándose y 3 para misionar. Murió a los 33 según la tradición, ¿no? En ese tiempo, miren, 30 años preparándose y 3 años de misión. En esos 3 años, Jesús empieza, ¿dónde empieza Jesús el primer milagro? ¿Casualidad? Lo empezó en la familia, en una pareja recién unida. Y vino a darle el mejor vino, que es símbolo de Él mismo, ¿no? Lo mejor, Cristo siempre prepara lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar otra vez a la santificación del hogar. Es que la gente no se entera que la crisis empieza en el hogar. Cuando no hay temor de Dios en una familia, imagínense cómo van a subir esos hijos. Cuando no se practica la palabra, no se vive la palabra, se van a descarriar, se van a ir al mundo. Porque el demonio no quiere que a ustedes obedezcan la palabra de Dios. No quiere. Y esto hay que decirlo. Tenemos 3 combates, 3 enemigos. El mundo, el demonio y la carne, mi propia pasión, que me inclina al mal. Pero si yo no tengo fuerza interior, es decir, el amor a Dios, no podré resistir y voy a sucumbir a la tentación. Pero si yo me he formado, me he instruido y tengo santo temor de Dios, aunque tenga miles de tentaciones, no voy a claudicar, porque Dios está conmigo, porque me obedezco su palabra. Y esa es la lucha de los santos. Todos ustedes y yo estamos llamados a santidad. Quítese de la cabeza que usted no nació para eso, pues Dios te creó para eso. Sea casado, sea viudo, en la condición que sea, Dios te llama a la santidad. Y por eso, acuérdense, hasta Pedro estaba casado y lo llamó Jesús. Ya después enviudó, pero lo llamó casado. Tenía su esposa. Ya moriría. O sea, lo que quiero es que ustedes vayan captando es que a mí me duele cuando es que yo no nací para esto, es que esto no es para mí. No. La santidad es para todos. Por eso la Iglesia Católica tiene un abanico de santos en todas las dimensiones. Casado, monje, religioso, religiosa. En todos los aspectos hay santidad. Porque yo sé que ya ustedes quieren ver a Dios. Ya ustedes lo han dicho, ¿sí o no? Pues la condición es la santidad. No hay otra. La condición es la santidad. Por eso el Evangelio de Marcos señala estos primeros llamados. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio, o sea, la buena nueva. Lo que ustedes están escuchando es que Jesús nos dio esta orden a nosotros: vayan por el mundo y proclamen la buena nueva. Miren, yo no quiero jactarme. Yo tuve 7 horas de viaje desde California ayer. Y había recibido la invitación de Monseñor Bron. Porque la gente piensa que montar un avión y estar, porque yo no voy de vacaciones. Yo le decía a una persona: padre, usted se mueve mucho, pero usted conoce algo. Hay países donde yo he estado y no conozco nada. Del avión al lugar donde voy a predicar, a donde voy a dormir, termina la misión y tome otra vez el vuelo de vuelta. Prácticamente así ha sido la mayor parte de mis misiones. Pero a donde quiero llegar es que si yo no tuviera esa pasión por las cosas que hago, no le estaría hablando de eso. Pero como tengo pasión porque me vuelve loco, ¿qué quiere que le diga? Entonces, cuando tú ves que una persona recibió esa palabra y le ha tocado su vida y que me dicen: padre, gracias. Por ejemplo, me encontré con un sacerdote amigo que tenía años que no veía, años, panameño, pero reside en Estados Unidos. Y qué bonito haber compartido con él. Y yo sé que necesitaba también de que le diera una palabra de ánimo, porque no piense que nosotros por ser sacerdotes no tenemos momentos también difíciles. Así que lo pude exhortar. Pero a donde quiero ahora llegar es a esto. Cuando tú estás en tu momento más álgido, saber de dónde te llamó el Señor. Tu momento difícil, tu momento de prueba, recuerda de dónde te sacó el Señor. Yo no puedo olvidar de dónde me sacó el Señor y lo que ha hecho en mi vida.
Entonces, cuando tú te sientes interpelado por este texto, es exactamente lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice el texto, para predicar, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y encontró a los primeros discípulos en la orilla de un mar donde eran pescadores ellos. Y le dice Jesús, sígame, o sígueme. La respuesta es personal. Entonces, cuando tú ves que el Señor te mueve de aquí para allá y te manda a hacer una y otra tarea, tú sientes esa necesidad, Señor, mira, ay Señor, estoy muy cansado, ese viaje, no. Ya le había dicho a las hermanas, por favor, recójanme al aeropuerto y me voy para Veragua, del aeropuerto a Veragua. Y llegamos anoche, en la tarde de hoy, de ayer. O sea, todo eso. Y usted nota, sí, yo me canso, sí, no voy a decir que no me canso, pero es que la pasión por las cosas de Dios, para mí no tienen límite. Tú has venido a la orilla, ni a sabio ni a rico, tan solo quiere que yo te siga. Y me miró a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y mañana vuelvo a montar otro avión, esta vez a El Salvador. No se preocupen, ahí mismo el próximo domingo, aquí estaré. Pero es para que ustedes entiendan, cuando tú tienes esa pasión y tú ves la necesidad que te llaman, te invitan, y mientras tú puedas, por eso yo no quiero perder tiempo. Yo quiero tener suficientes millas en el espíritu para que cuando Él me llame diga, venga, trabajador, aleluya, bendito sea Dios, aleluya. ¿Entienden? Eso es, hermano, porque es pasión por las cosas de Dios. Y así empezó el año. Todo por la obra de Dios. Es que es mi misión. Si el Señor me dio esta gracia de anunciar su palabra con pasión, porque, ay no, estoy cansado, no puedo más. Esa es mi misión. Yo no quiero perder tiempo, hermano. Y ojalá ustedes también no perdieran tiempo. No perdieran tiempo. Jesús dice la palabra que vio a Simón y a su hermano, Simón Pedro, y a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús le dijo una palabra y una reacción. ¿Cuál fue la palabra? Pues ahora aplícatelo tú. Cada uno de ustedes te está llamando por tu nombre. Sígueme. Sígueme. Porque Él quiere mostrarte cosas que tú no conoces. Él quiere enamorarse. O sea, Él te ama, pero quiere que tú también le respondas con amor. Él está llamando. Sigue llamando. Mira que estoy a la puerta. Si alguno escucha mi voz, escuchar la voz, la palabra, yo voy a entrar. Pero no va a violentar tu libertad, no te va a forzar. Qué hermoso cuando tú puedes decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y dice el texto, bastó eso. Miren, yo creo que algo ocurrió, no lo dice el Evangelio, pero como yo me imagino las cosas cuando leo la palabra, yo creo que Jesús tiene una mirada que seduce. Yo creo que los miró así. Mírense a los ojos un momentito. Dice que muchas cosas se dicen por la vista. ¿Qué te está diciendo esa mirada? ¿Qué te dice esa mirada? Una mirada seductora. Quedaron así como gelatina. Aleluya. Dios tiene mirada seductora. Dígalo. Dios tiene mirada seductora. Claro que sí. Él seduce.
esa palabra, más que la palabra, perdón, la palabra es sígueme. Pero yo no voy a decir a la persona de espalda, sígueme. Yo primero digo, sígueme. Y después, ¿qué ocurrió? A la palabra, Dios mío, me imagino a Pedrito. Dice que estaba ahí la barca, ¿no? Y dejando todo, lo siguieron. Dejando todo. La pregunta es, tú no tienes barca, tú no tienes redes, pero tú tienes apegos. Todos ustedes y yo hemos tenido apegos. A veces nos apegamos a personas, a cosas. ¿Ah? No te vas a llevar nada a la tumba. Piensa en esto, seamos prácticos. Las hermanas me han hecho una casa muy bonita, pero yo no me lo voy a llevar cuando me muera. O sea, se va a quedar ahí y vendrá otro cura. O sea, somos administradores, no dueños. Dígalo, porque esto es importante. Esa camisa que tú tienes, la estás administrando, pero si tú te mueres, otro la va a usar. ¿Entiendes? Sí. Yo uso cosas de muertos que me la heredaron. Sí, yo tengo cosas que me han heredado porque ya no les sirve. Igual va a pasar conmigo cuando yo me muera. Bueno, repartan todo. Somos administradores. Dueño solamente es Dios. Lo que tú tienes, otro lo va a usar después. O se estropea. Pero seamos prácticos. Nada me voy a llevar. Mira el camisón que te lleva y los gusanos también le van a dar duro. Seamos prácticos. Dice la palabra, y dejando, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué tienes que te atas? Pregúntate, cada uno haga su examen porque no todos tenemos la misma historia. Cada historia es única. Pero ¿cuáles son mis apegos o mis ataduras que me impiden romper? Que no me permiten crecer espiritualmente. Que no me permiten darlo todo a quien merece todo, que es Cristo. ¿Qué hay en mí que me tiene todavía inmovilizado? Yo no puedo juzgar a nadie, pero yo también he tenido ataduras de las cuales he tenido que romper. Y todas las tenemos. Y no por eso uno no agradece a Dios que tú puedes romper ataduras, porque sin su gracia uno no puede. Sin mí no pueden hacer nada. Entonces, romper cadenas, romper situaciones que en algún momento te hayan podido mantener atado. Y termina el texto. Un poco más adelante, porque esto sigue vigente, dio a Santiago y a Juan, este es todavía más radical, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Cuando uno termina la pesca, ¿verdad? Sabemos que hacen los pescadores eso. Y dice el texto, los llamó y ellos dejando en la barca, ¿a quién? ¿A quién? Ah, eso es tremendo. No es malo amar a los padres. Yo recuerdo que cuando yo me ordené sacerdote, el mismo día, mamá me daba un beso y me decía, yo sé que pierdo un hijo, o sea, en el sentido, pero gano ante Dios. Una palabra más o menos, porque ya hace tantos años de eso. Y de verdad, yo de mis hermanos, yo creo que yo fui el más mamitis, el más apegado a la falda de mamá. Ah, mami, mami. Yo creo que yo fui el más mamitis. Y romper eso, o sea, por seguir a Cristo, pero mamá me dio la bendición. Mi papá no, mi papá me dio una maldición, después se arrepintió. Porque él no quería ver un hijo cura, eso para él era como una pérdida, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la historia. A donde quiero llegar es que hay momentos que tú tienes que romper con papá y mamá. Es más, los hijos se van siempre. Gócenlo mientras están con ustedes, pero llega un momento que tienen que emprender su vuelo y no lo retengan. Porque eso también, hay padres que son tan apegados a los hijos que no les permiten volar. Tienen que volar, tienen que tener independencia, pero eso va a ser en función de lo que ustedes le han inculcado, lo que ustedes han podido transmitir. Porque hay muchas cosas que yo valoro de mi papá y mi mamá, así como hay cosas que de pronto fueron defectos, pero que todos lo tenemos. Lo importante es que tú tomes la determinación de valores. Esos valores se aprenden en el hogar. Y dice, por eso llama la atención. Ahí estaba su papá y dice, papi, bye, ya.
encontré el amor de mi vida. Porque todos ellos se entregaron a Jesús con amor. Y volvemos otra vez con la mirada. ¿Qué mirada habrán ellos percibido que le inundó de esa gracia y esa radicalidad? En este día vamos a pedir esa gracia. Yo no sé de qué tienes tú que desprenderte, de qué tienes tú que romper, porque hay ataduras. Unos están atados por la droga, otros están atados por el miedo, la angustia, otros están atados por alguna enfermedad que le impide poner su corazón donde tiene que estar. Y tu corazón tiene que estar puesto en Él. Él que te está diciendo, sígueme. Hay dos momentos fuertes aquí. La invitación que hace Cristo y la decisión que es tuya. Tristemente, hay quienes, habiendo recibido la invitación, no siguieron. O sea, no quisieron. Y Dios respeta eso. Pero volviendo otra vez al punto con que inicié, todos tienen vocación de santos aquí. Todos. Todos. Indistintamente en qué campo te vayas a realizar, no dejes de seguir a Cristo. Él está esperando. Vamos a pedirle al Señor esta gracia. Señor, ¿qué hay en mí que todavía debo romper? ¿Qué debo renunciar? Que aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú nunca me vas a abandonar. Ese Salmo 27 tan hermoso. Una cosa pido al Señor. Esa estoy buscando. Habitar en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Señor Jesús, aquí estamos a la escucha de tu palabra y a la invitación que nos haces a todos, porque no son solamente para los que ya son santos. Tú nos llamas de nuestra realidad de pecadores. No nos llamas siendo buenos, no. Todos los santos fueron llamados en situación de pecado, porque tú has venido a anunciar la buena nueva. Danos el valor, danos la decisión, danos la determinación de decirte, aquí estoy, Señor, envíame, aquí estoy. Y no quiero actuar como Jonás de mala gana o escaparme de tu vista. ¿A dónde iré fuera de tu rostro, Señor? ¿A dónde puedo escapar o esconderme de ti? Si tú lo ves todo y lo sabes todo. Danos el valor de decidirnos por ti. Digan conmigo esta oración. Amado Dios, Padre tierno y misericordioso, que me has dado tu palabra, tu propio Hijo. Dame la gracia de renunciar a todas aquellas cosas que me atan, que me impiden romper cadenas. Hoy yo renuncio a toda insidia del mal, a todo pecado, y me decido a seguir a Jesús. Camino, verdad y vida. Señor Jesús, y cuando sienta la tentación de volver atrás, libérame de todo mal. No permitas que nunca más me aparte de ti. Amén. Amén y amén. Espíritu, Espíritu, tú eres lo que mi alma necesita ya. Espíritu, Espíritu, tu sola presencia lo cambia todo. Tu sola presencia lo cambia todo. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.